En el presente video se abordará uno de los juicios más importantes y polémicos para el constitucionalismo estadounidense, Marbury vs. Madison. No obstante, en vista de que nos encontramos en un juicio relevante para el constitucionalismo, es importante realizar un par de aclaraciones sobre el concepto de constitución, ya que es a partir de la normativa estadounidense que se suscita la discusión entre la Corte Suprema y el Judiciary Act de 1789. Inicialmente, Karl Lowenstein categoriza 5 mínimos irreductibles de una constitución: separación de poderes, checks and balance, previsión de mecanismos de reforma o revisión de la Constitución, reconocimiento del electorado y afirmación de derechos y libertades. No obstante, los últimos 2 puntos se encuentran hasta 1870 con la enmienda 15 y en la Declaración de Independencia. La categorización hecha por Lowenstein nos permite afirmar que Estados Unidos sí tiene una constitución, pues a pesar de que no reconoce explícitamente las 2 últimas categorías, sí van a concordarse con las demás. Del mismo modo, Joseph Argüello considera que una constitución es formal sí, está escrita, el procedimiento de reforma es exigente y ocupa una jerarquía normativa superior a la ley. De este modo es correcto afirmar que la Constitución estadounidense es formal, pues cumple a cabalidad la escritura, su método de reforma y su jerarquía. Así pues, una vez se definieron características generales de la Constitución americana, es importante destacar que, como el libro lo menciona, la competencia del control judicial de la constitucionalidad de las leyes no se encontraba dispuesta expresamente en la Constitución de Filadelfia de 1787, sino que fue interpretada a partir de ella por parte de los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, presidida entonces por John Marshall para la resolución del caso Marbury vs. Madison. Primero, un contexto político. Existía cierta tensión bipartidista entre los federalistas y los republicanos por el poder en el gobierno. En 1800, tras varios años de presidencia en cabeza de los federalistas, sorpresivamente consiguen ganar los republicanos con su candidato Thomas Jefferson. El saliente federalista John Adams emprende una estrategia para mantener la fuerza política de los federalistas en el gobierno a través de la elección hasta la medianoche de varios jueces de paz para distintos distritos del plano nacional. Cuando se posicionan Jefferson y James Madison, nuevo secretario de Estado, se percatan de la estrategia de Adams y deciden retener los nombramientos oficiales realizados que no habían alcanzado a ser notificados y hechos efectivos. Dentro de ellos se encontraba el nombramiento de William Marbury como juez de paz, quien, ante la negativa de Madison de ejecutar su nombramiento, interpuso una acción judicial fundamentada en la Ley de Organización Judicial de los Estados Unidos, la Judicial Act de 1789. Compleja situación para el juez Marshall, dado que, por un lado, de no fallar a favor de Marbury sería visto como traidor de la causa federalista, y por otro lado, de hacerlo existía el riesgo de que Jefferson y Madison ignoraran el mandato, generando una crisis institucional considerable entre las ramas del poder público. La sentencia se desarrolla en 3 partes. La primera, Marshall reconoce que Marbury tenía derecho a posesionarse y que éste le fue violado. La segunda, reconoce como remedio al derecho violado el mandamus dirigido al secretario de Estado para la entrega original o copia del nombramiento de Marbury. Y la tercera, declara que la Suprema Corte carece de competencia para la resolución de casos de este tipo por vía originaria, o, lo que es lo mismo, que el caso tuvo que haber llegado a la Corte por vía de apelación. A partir de este tercer punto, la Corte no solo se declara incompetente para expedir el mandamus como remedio al caso de Marbury, sino que dando un paso gigante, declara la inconstitucionalidad del artículo Judicial Act de 1789 que otorga competencia a la Corte para expedir dicho mandamus en casos suscitados por vía originaria no previstos en la Constitución. Así, los tribunales con esta competencia habrán de determinar qué es derecho y qué no lo es. Cabe destacar 2 críticas principales que se han dirigido a la sentencia en concreto. En primer lugar, la forma de presentación del fallo, pues contrario a la técnica jurídica convencional, la Corte trató el asunto de fondo antes de pasar a considerar si poseía la competencia para resolver el caso. En segundo lugar, de la autoatribución de la competencia del control de constitucionalidad, pues esta fue interpretada a partir de la Constitución de Filadelfia, no estando dispuesta en ninguna de sus partes explícitamente. Entre los debates que ha suscitado el control judicial de constitucionalidad de las leyes se destacan los siguientes. En tanto el legislativo como órgano representativo de la sociedad expide leyes que tienden a la satisfacción de las necesidades e intereses de los representados, resulta incomprensible que los jueces constitucionales, que no son elegidos popularmente, anulen dichas leyes. A ello se ha respondido, sin embargo, que los tribunales constitucionales constituyen realmente un poder mayoritario en la medida en que son garantes de la Constitución, una obra del pueblo entero en su carácter constituyente y no de una porción pequeña del mismo que es representado institucionalmente. No obstante, esto puede provocar la amenaza del estatismo con respecto a los cambios sociales. En la medida en que la Constitución está escrita de una forma general y abstracta con tal de abarcar todos los casos posibles, la interpretación constitucional encargada justamente a los tribunales constitucionales puede asumir distintas formas y enfoques.
Precisamente, este ejercicio puede promover la garantía del bienestar común de la sociedad en el mismo grado en que puede propender de manera contraria por la satisfacción y la salvaguarda de intereses particulares. De esta forma, la labor interpretativa de los tribunales puede verse influida por factores políticos, económicos o de otras tantas índoles. En la medida en que se estima a los tribunales constitucionales como garantes de la Constitución, concebida a su turno como fundamento de existencia del poder público, todo cuanto es declarado por estos deviene de una u otra forma en norma aplicable a futuros casos. De esta forma, parece que los tribunales constitucionales, como parte de la rama judicial, usurpan una función propia de la rama legislativa, lo que supone un quebrantamiento del principio fundamental de separación de poderes y atribución especializada de competencias a cada uno de ellos. A pesar de que los puntos anteriores continúan siendo objeto de fuertes debates en el constitucionalismo contemporáneo, una cosa es clara: el control judicial de constitucionalidad de las leyes ha marcado un factor clave para la importancia y la independencia de la rama judicial. Por supuesto, este ejercicio debe ser realizado con transparencia y rigurosa objetividad, pues como se ha mencionado, puede llegar a convertirse en un arma de doble filo para la institucionalidad estatal y en consecuencia para la sociedad en su conjunto.